Esto y Les Fartures, con David Castañón. Quiero vivir en el monte, yo oye de la ciudad, igual que los apaches al contra la libertad. Salir de la locura que impone la sociedad, vivir como yo quiera, no ser una oveja más. Siento que lo que quiero y es seguir en mi camino, y que nadie me diga pero te tengo que ir. Voy a entamar de cero, de fecho junto a ti, con la ilusión de un niño que te prende a sonreír. Bueno, préstame mucho esta entrevista. Vino más veces ya, y vino más veces también a Compangao, pero merecía la pena que viniera solo a Les Fartures. Estoy para mí, y uno de los mejores cocineros que tenemos en Asturias, y un talento natu, y no es que yo tenga buen guayo para estas cosas, que llevo diciendo años, y que no para de ganar premios. Acaba de venir de Madrid ganando el premio a la mayor tapa de España. Ahí, cuidado, eso no lo puede decir cualquiera. Y oye, préstame que tuviéramos una charla con Luis Menéndez de La Lunga. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien. Y contigo ostras, siempre bien. Escucha, a lo grande, ¿eh? Bueno, oye, nos apuntamos a todo y si cae, y esta vez cayó. No, tú apuntaste y ganes. O sea, no lleves una racha, lleves apuntándote muchos años a muchas cosas y ganando. Sí. Si no ganes, quedes segundo, quedes entre los finalistas. Pero lleves un año. La otra vez que viniste, ganaste miniature. Sí, no, la verdad que desde que, mira, justamente ya habíamos ganado cosines con Acatar y con tal, pero entre que abrimos a La Lunga, desde estos 2-3 años de La Lunga, la verdad que con todo arrasamos un poquitín. Mayor pincho de Asturias, mayor pincho de Sison. De Asturias, además, 2 seguidos. ¿Eso? De Sison, 2 seguidos también. ¿Eso? Miniatur, 2 platas seguidas. ¿Eso? De cuando estaba Carlos. Y luego este año que vino Mario, el oro ya por fin de Miniatur también. ¿Oro ya? Aperitivo también, que hicimos el de Avilés, del aperitivo. ¿El aperitivo? Quedamos segundo del de general y primero del moderno. ¿Eso? Y nada, y ahora la guinda del pastel. Escucha, no hay pared ya en el Chicre para ponerte tu premio. No. Voy a dejar de apuntarme ya porque no tengo paredes ya. Y para guardarlos en casa, ¿para qué? Claro. Y ahí es como Messi, ¿no? Que tienes que tener ahí una habitación en casa. No, ya las botas no entran en la estantería ya. Bueno, vale. Este premio yo creo que es un salto. Miniatura y la de Dios ganarlo, mayor pincho de Asturias y la de Dios ganarlo. El de Sison no está mal, hay mucho nivel, pero es muy grande el de Sison, entre ciudades y tal. Sí, ya mucho nivel, pero este premio yo creo que ya hay otra cosa, ¿no? Sí, no, y la verdad que la repercusión que tuvo claro. A mí me acojonó. Claro. O sea, la verdad que nunca habíamos tenido hostias de repercusión de decir, coño, el primero de Gijón cuando ganamos fue grande. Luego ya la gente vas aburriéndolas, porque bueno, lo ganes otra vez y la gente ya como, bueno, el de Asturias, bueno, tiene repercusión y lo que importa es que luego te da el pase para el otro lado. Miniatur fue muy gorda también cuando lo ganamos, pero o sea, a mí Mariano seguíame por detrás cuando ganamos. Tenemos una manada de gente por detrás siguiéndonos, haciéndonos preguntas y tal. Una pareja, bueno, yo asustóme, yo que soy vergonzoso, incluso un poco así y tal, recatado. Y tenía una pareja que me venía y tal, oye, te puse a hacer una foto con mi novia y tal. Oye, me encanta lo que hace. Y yo me cago en la leche. Con él no, con la novia. No, con la novia. Y me hizo una foto y digo, hostia, joder. Digo, bueno, no sé, pero bueno. Y la verdad que luego llegamos y 200 reservas a la espera, claro. 1.500 seguidores en 2 días. Claro. Claro. Y es verdad que lo bueno que tienen estos concursos, si ya llegues a la final, ya te meten en un burrión guapísimo, ¿no? Pero para encima ganan, oye, que claro, sales en todos los medios a nivel español a una cosa que... Y con lo que consigue también, ya que los asturianos somos muy cañites en general. Entonces, consigue que cuando tienes un premio fuera, los asturianos empecemos a mirar para ti, porque somos así, desgraciados. No se me enfade la gente, pero ya que es verdad. Y consigue también que mucha gente que viene de fuera, que si son en verano va a ser una cosa descomunal, también vayan a la Lunga. También. Yo soy un poco cazurro en el sentido de que yo no pienso en el después.
porque la verdad que la hostia que se nos viene ahora con el pincho, y la hostia, porque estas 2 semanas no pudimos ponerlos porque estaba esperando a que me vinieran los moldes, Sí. como sabes. Y ya me llegaron hoy, entonces el miércoles vamos a encerrarnos ahí a producir cangrejos por un tubo. Vamos a arrasar con todas las andaricas de la playa. Pero bueno, o sea, yo no pienso en lo después. Yo hago el pincho en una semana, además siempre improviso lo más o menos y ni lo pruebo. O sea, tiramos para adelante porque me imagino... Callao. No, yo te lo puedo decir, Ana. Yo todos los pinchos estos últimos, por ejemplo, que ganamos, me lo imagino en la cabeza. Sí. Lo que sí hago es desarrollar las masas. Llevo 4 años desarrollando masas diferentes. Me estudio todas las masas de crujientes, había sido por haber, de con texturizantes, con almidones, con todo, para comprenderlas y saber cómo reaccionan con los moldes, ¿no? Y poder modificarlas en concepto a los sabores de lo que pones. Y hostia, esta era muy jodida porque se agarraba mucho a los moldes y tal. Y ya estoy cogiendo, no una troqueladora, pero estoy cogiendo como una impresora con un corte láser de estos y Sí. a ver si puedo aumentar la producción, porque si tengo que estar con una puntillina separando 1000 cangrejos a la semana, Claro, me te voy a puedes volver volver loco. loco, ¿eh? Pero bueno. Cuéntanos, para el que... Bueno, el pincho todavía no lo pudimos probar, vamos a probarlo ahora. Esta semana ya. Vas a flipar en Alalunga con todos los que vamos a ir para allá a probarlo. ¿Qué lleva Andarrica? ¿Qué lleva? Andarrica lleva un crujiente con cáscara que está como intentado replicar la cáscara de Andarica, así un poco esa cáscara suflada, un poco del color aterciopelado que tiene un poco la cáscara de Andarica, con el rojo que le hemos modificado con pimientos del piquillo para que tenga el color, y con el sabor, en vez del agua lo hemos cambiado por caldo de Andarica para que tenga también el sabor. Y luego por dentro va un guiso, tanto un guiso como una ensaladilla súper concentrada de carne de Andarica y toque de oricios que le sube el potencia. sabor a marisco Qué que guay. es una locura. Y claro, la gente fue para allá, probó aquello y flipó. Sí, la verdad que sí, joder. Y, hostia, Susi y Paco, que estaban allí de jurados, Sí. joder, me alegraron mucho los oídos y a mí me encantó. Y la verdad que dijeron que el sabor estaba una explosión enorme. Aparte un poquitín de la forma, ¿no? Que sorprende y tal. Pues el sabor es que... La verdad que era un bombazo de sabor a marisco, tío. Y bueno, contentos. Ya lo veis, tío, pero Alalunga hay un sitio pequeñín, con una cocina pequeñina. Sí, No sé cómo vos arregláis ahí dentro. se vienen cambios. Vale. Estuvimos todavía hoy hablando. Muy bien. Lo anunciaremos cuando se pueda anunciar, ¿no? Vale. Bien. Sí. No está cerrado, pero al 95. No, al cuando- 95. no vamos a decir nada. Cuando se pueda anunciar, lo anunciaremos, pero se vienen cambios a muy bien en Alalunga. Sí. Vale. Pero hay un sitio pequeñín. Y estabas compitiendo con gente que tiene sitios mucho más grandes, mucho más personal, muchos más medios y mucho más tiempo para ponerse a desarrollar una idea para presentarla a un concurso de pinchos. Sí. Ya no es solo que compitas tu talento, y que estás compitiendo contra todos los elementos. Ya. Pero a mí, al final hay una cosa que lo que pone siempre es el corazón. Yo creo que el corazón, o tampoco no quiero decir que otros no tengan corazón, quiero decir, yo me llevo las cosas para casa. Ujú. Y cuando me pongo en época de campeonato, como si me tengo que desmoldar 4 horas en casa y la verdad que tiro por ello como tal. Igual la gente tiene más mecanizado los restaurantes y dices, pues bueno, te pongo a estos dos a uno de prácticas y a un cocinero los pongo a hacer esta tarea y bueno, que salga un poquitín como sale o encargaros vosotros. Yo me encargo yo personalmente, me llevo el trabajo yo personalmente y además rucomo la cabeza para que salga algo tal y hasta que no, emburrio para adelante y hasta que no sale, no tal. Entonces, bueno, eso ligado a que me gusta meter un petazo de sabor, pues oye, pues presencia y sabor, pues bueno, tiene posibilidades de ganar. Nunca... Y a veces ya lo que menos te esperes. La cultura del pincho en Asturias nunca fue muy desarrollada. Tuviste que venir tú a cambiarla y a que empezar... Oye, ¿verdad? ¿Pincho gratis? Sí. Sí, del Eso sí pincho llega gratis, a todo. pero claro, era el pincho de... Toma un poco Sí, de... sí. O lo que se regala aquí uno en País Vasco, por ejemplo, 3 euros. Efectivamente. Que hay pinchos gratis de nivel. Sí, Que tú vas a alguna sidrería y son cosas curraes, ¿eh? Sí. Y yo tengo tomado, yo qué sé, manes de gochu. Sí, una rebanada de pan Sí. así con Y ensaladilla muy ricos, lleno. ¿eh? Sí. 3 euros en todos los sitios de... Sí. Y cuando éramos guajes, tú que eres más pequeño que yo,
percebes y vígaros y vígaros encima de la mesa. sí, yo con mi huelu, acuérdame de ir con mi huelu y que me veía en el regidor, siempre me acuerdo que nos pusieron unos percebes de pincho con una botella de sidra. Hostia, y exagerado eso. Cómo dio la vuelta al tortilla el tema Efectivamente, percebe todo. Pero bueno, así es. Saqueamos la mar. Eso esa y otra. Bueno, que tú tienes un restaurante que fala mucho de eso, mira, también podemos falar. Pero viniste a revolucionar un poco la cultura del pincho en Asturias, que no la había. Ahora ya podemos ir a tu restaurante y ya el nexo para entrar, para mucha gente, y ir a comer el pincho. Sí. A ver, eso es lo que quiero que entiendan un poquitín, porque hay gente que nos dedicamos a los campeonatos de pinchos y ganamos, y hay unos cuantos pinchos que a la gente le gustarían probar. Pero es que es lo que decías tú antes, tengo una cocina muy pequeña, somos 3 en cocina, y desarrollar todas esas crujientes y esas formas y todo a gran volumen a la vez que tengo la carta y las degustaciones que desarrollar, no damos abasto. Inviable. Entonces, con este pincho sí que vamos a hacer un esfuerzo y vamos a tenerlo, y ahora con el cambio, que no se puede decir que estamos organizando, aumentará la cosa y sí que podremos ir rotando algún pincho más, porque me gustaría que la gente los probara. Incluso haremos degustaciones solo con los pinchos. Sí. Y con nuestro compi Mariano también, que tiene otros cuantos, haremos a 4 manos y oye, para que la gente los pruebe, claro, que los piden, joder. Yo probé con Nel de Navaja, que hiciste una a 4 manes, y eran todo platos piquiñinos, pinchos, muchísimos. De los aperitivos. De los aperitivos, sí. Y yo, para mí, fue uno de los menús de degustación más sorprendentes que probé en mi vida. Sí, la verdad que sí, que Nel y yo cuando nos juntamos aquella vez dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Y bueno, y la verdad que él es un crack. Yo sabía que le iba a petar en cuanto abriera, porque tiene un talento innato, macho, y bueno, y como estaba antes con lo de California, hacía mucha hamburguesa y tal, pero yo sabía que en él, en cuanto hiciera lo suyo, o sea, iba a ser un bombazo, porque es que es un crack. Y además es que se vuelca a ello. Yo ahora, por ejemplo, estoy en un plan en el que yo siempre viví en la cocina, 14, 15 horas y tal. Pero ahora, desde que tuve el guaje hace 3 años, pues oye, intento buscar un equilibrio entre, oye, ofrecer un 20-30% de lo que sé hacer para quedar a gusto, ¿sabes? Pero no pasarme de 8 o 9 horas en cocina, ¿sabes? Ya. Porque quiero ver a mi hijo. Claro. Entonces, estoy buscando un equilibrio, pero yo en el que sé que vive ahí. Ya. Vive ahí y la verdad que está haciendo la de Dios de cosas. O sea, Pero mira, yo te decía que a lo mejor uno de los secretos, desde que estás en Alalunga y tienes el nenu, por cierto, oye, una preciosidad, menos mal que salió la madre. Mira, no se ríe cuando suelta la broma, ¿eh? Sí, hostia, joder. Es que... ¿Cuántas veces te lo dirían ya, eh? No sé. No. No, pero igual uno de los secretos que tienes, y que ahora tienes más tiempo con la cabeza igual, más aposentada para pensar y desarrollar esa creatividad, ¿no? Sí. La verdad que hemos encontrado un equilibrio de tiempo, economía, bastante bueno, que me hace poder abrir 3 días y medio y cerrar 3 días y medio. Claro. Y la verdad que eso es la hostia, joder, en hostelería, ¿dónde lo ves? La verdad que la empresa renta muchísimo, o sea, sobrevive y flota sola, eso es un lujo para abrir 3 días y medio. Y los otros 3 días y medio de descanso estamos disfrutando. Si es época de pincho o de crear, me puedo encerrar 3 días solo a poder organizar. Y es lo que tal, aunque no me pase 14 horas en cocina como tal, tengo tiempo para poder desarrollarlo y acorto mucho organizándote, ¿no? Uh-huh. Y sí. no solo tú, porque ya es el chef y la gente puede pensar que vives muy bien, que es mentira. Normalmente los chefs en cocina, en restaurantes así, por lo que yo conozco, son los que más pringáis. Pero ya que tu personal ya trabaja también acorde a eso y tiene unas condiciones de trabajo dignas. Sí. A ti tocó vivir una generación de mucho sacrificio, mucho trabajo, trátate muy mal en muchas cocinas, y tuviste que readaptarte de una manera para no poder tú hacer lo mismo, y porque cambió completamente el mundo, sobre todo en la pandemia, ¿eh? Sí, hay un sentimiento ahí de amor pero es que claro, tú cuando tu cabeza tiene que asimilar, y luego cuando eres maduro dices tú, vale, lo comprendes, y hay que pelear porque este oficio sea mucho más que reconocido, igual que otros gremios o que hay que estudiar y todo, porque, coño, la cocina en España, ¿qué es? Son de las mejores del mundo, macho. Sí. Han carrileado siempre los últimos 20 años. Y coño, que es un lujo trabajar en esto y que te guste, joder, ¿sabes? Y disfrutar. Y entonces,
hay que dar calidad de vida. No se puede hacer 13 horas y cobrar 1.200 euros, ¿sabes? Entonces, si se puede hacer, trabajar 28 o 30 horas, ganar un sueldo, pues eso, lo que sea, 1.100, 1.200, lo que sea, y joder, y disfrutar trabajando y tener a su vez 3 días de descanso y tal, coño, si se puede, a ver, yo no digo que, ¿sabes? Habrá gente que tendrá que abrir más, pero... Bueno, pero vamos a un modelo que cada vez va a tender. Pero hay que más pelear eso, por ello, cosas joder. más piquiñines, igual, y no esos mastodontes que había antes ahí. Y abrir un poco menos. Y es verdad que ahora, bueno, muchos a lo mejor van cambiando a los yunes, porque los yunes, como muchos cierran, andáis todos los hosteleros preguntándome, oye, ¿quién abre yunes que debe comer bien para ir por ahí, no? Sí. No, es la bestia, la verdad. Y un mundo complicado que cambió mucho en muy poco tiempo. Sí. Y eso a vosotros os requiere, yo entiendo que mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque aparte de ser cocinero, que a ti se te da bien cocinar, también tienes que ser empresario. Totalmente. Claro. Totalmente. Yo una de las cosas... Mira que a mí estudiar me gusta más poco, pero las matemáticas sí me gustaban, macho. Sí. Y la verdad que eso me hizo apretar mucho todo, comprender un poco las estadísticas, ¿no? de lo que lleva una empresa y un restaurante, y aprieto, y una cosa que me gusta es llevar la mercadería al dedo, no comprar por comprar, siempre llevar las cosas calculadas, y la verdad que eso es lo que nos hace flotar. Si le compras a lo loco, vas a caer. Bueno, La Lunga yo creo que es uno de los sitios... ¿Cuántos años lleváis ya abiertos? 4, desde que la cogí yo, 3. 3. Y uno de los sitios, pienso yo, ahora mismo referentes ya en Xixón, desde va un tiempo. Y es verdad que hay un local piquiñín, lo que decimos, vendrán cosas guapes, pero sois una nueva hornada de cocineros con un relevo que estéis ahí. Yo creo que tú y es de los que estáis ahí a la cabeza, que estáis haciendo las cosas muy bien y con cocina, a ver cómo lo explico, tú mamas cocina de muchos sitios. Tienes ahí un rollo vasco en la cocina. Mis raíces... guiso asturiano puramente, pasado por técnica de poco de País Vasco, que estuve ahí en las Michelin cuando entrené, y adornado un poco con cocina francesa cuando también trabajé allí, y mucho lácteo. Lo que te iba a decir, ya que ya sois una generación de cocineros que mamasteis mucho del mundo y de otras cocinas, que antes igual no se podía viajar tanto, pero sigues manteniendo el producto de casa como el epicentro del local. Y lo defiendes con un orgullo y unas técnicas que yo creo que para quitarse la gorra con ello. Sí, macho, sí. Tenemos una suerte con el producto que tenemos en Asturias, tanto mar como huerta, como todo, ganado, todo. Y al final el producto no hay que matarlo. Una cosa es que tú quieras... oye, pues yo no quiero hacer clásico, quiero ser moderno y hacer... Vale, pero no destruyas el producto. Resáltalo. Añade, súmale al producto, pero nunca lo tapes. A mí lo que me gusta siempre es, aunque tú le pongas guarniciones, salsas reducidas, texturices crujientes, acompañes, pero tú el producto resáltalo siempre. No lo machaques, ni lo tritures, ni tal, porque al final estás matando lo que nos da... Sí. Nos hace conocer la tierrina, ¿no? Claro. Fuimos a comer hace unos días el menú degustación que tienes en La Lunga. Y una de las cosas que decíamos es que cuando te explican el plato que lleva esto y esto, a veces lleva 3 cosas, a veces lleva 8, cada plato lleva varias cosas, unos más y otros menos, tú consigues descifrar el sabor de cada cosa que está ahí, porque cada cosa aporta, no mata el plato. Y yo creo que es de las personas que mejor equilibren ahora mismo en la gastronomía asturiana. Lo primero, gracias. Sí. Pero, como mucho, O sea, que de esto igual un poco... Sí. No te lo digo por eso te lo digo, porque lo agradezco, porque sé el recorrido que tienes. Sí, es lo que te decía un poco antes. Es que al final tenemos una suerte de la de Dios por tener un producto y lo que no podemos es taparlo. No podemos taparlo ni destruirlo. Lo que tenemos es que realzarlo. Y me gusta siempre cuando hago los platos que sumen, que aporte un añadido... una textura añadida, algo que encuentres y digas, joder, qué bien queda esto con esto, qué bien queda... Pero no que digas, crear ¿sabes? Que tapes una cosa con otra. Claro. Al final... Y luego, otra cosa fascinante que me parece, y es que tu menú de degustación solo cueste 40 pavos. Sí. Muy barato. Sí, eso...
A ver, yo siempre dije desde Qatar, lo dije, a mí me gusta democratizar en el sentido en el que pueda venir todo el mundo y repetir, a mí me encanta que la gente repita, ¿sabes? Porque siente de casa. Nosotros, por ejemplo, nuestra clientela, nuestro flote salvavidas es los vecinos y la zona. O sea, nosotros vemos caras todos los días repetidas. Y eso es lo guapo. Por eso la carta siempre se va a mantener. Y siempre va a tener medias raciones y todo. Mira, alguien que, por ejemplo, para mí es... alguien que lleva años y podría subirlo y solo ponerse degustaciones, es Ale San Pedro, el recetario. Sí, claro. O sea, Ale San Pedro, el recetario, mantiene los precios, medias raciones, todo. Puedes ir a comer picando algo, 40, 50, 60 euros. Y un tercio, Es la o sea, hostia. ya no tiene medias raciones, tiene hasta un tercio de Hasta raciones a porciones. veces, No, tío. para mí Ale San Sí, Pedro sí. es un crack. Increíble, un crack. claro. Y mantiene ahí. Y eso es lo guapo, que ves Sí. a la gente repitiendo y siempre, también te digo, quiero mejorar el producto más, quiero traer cosas un poquitín más selectas en el menú de degustación y lo subiremos un poco, pero nada, 45, 50 Claro, euros. claro. Pero se va a notar mucho la diferencia del producto que podemos meter, ¿sabes? Claro. Y bueno, No, pero hoy en día de eso, menús de degustación, que no baja ninguno de 100, 120 pavos, tú estás ofreciendo un menú de alta cocina a un precio para que, pues eso, mucha gente de mozo, quedas con la mocina, con el mocín al principio para darte un homenaje y vas allí y eres Claro. tus primeras experiencias. Y una muy buena manera de enganchar. Y luego presta lo que decías, porque estás en el puñetero centro de Sison, total. pero tienes casi una clientela de barrio. Sí. A mí es lo que me interesa. Está muy bien que en verano, oye, abarques y todo Sí, y tal. sí, claro. Pero al final los que te dan de comer son los que están en invierno, en otoño, en primavera, en verano, que son la gente de aquí, de Asturias. Y hay que tirar, hay que barrer como para casa y dar la misma calidad a los de afuera que los de dentro, pero eso, sin perventos de creerse no sé dónde, ni me voy a subir aquí, porque no, tú haces unos escandallos, y si el menú te sale 20 o 25... Coño, pues por los 50, por los 60, que te cuesta más, pues un poco más, pero siempre a raíz de lo que te cuesta, no queriendo ir aquí de... No enriquecerse, eso. Luego además tienes ahí también la base de Oye, que hay otros sitios que tienen personal, la de Sí. guíos de personal, Sí. y es normal que el menú también sube mucho cuando... Oye, Vale. pero bueno, nosotros en nuestro caso nos da para poder ponerlo en ese precio y contentos. Bueno, y ya te digo que no desmerez nada de otros sitios donde... Total. Ya Bueno, te lo digo, gracias. y lo vas variando mucho Sí. y estás continuamente... lo que te iba a decir, ya que como tienes ahí también la parte de costera, tienes un acceso a una materia prima también muy buena. Y pues, el otro día, fuera de temporada, tomé lo que era un rollo de bonito, que para mí pasó a ser mi favorito, que no tiene nada que ver con los rollos de bonito que comes por ahí. Sí. Pero claro, tienes bonito... que te proporcionan ellos Sí. casi durante todo el año. Claro, No tienes es que- que andar trayendo cosas raras de ningún Claro, sitio. al final nuestros socios son Agromar. Claro. Y oye, y al final ellos tienen acceso a la rula de primer grado, ¿no? Y cuando hacen las compras, pues mi socio Armando, por ejemplo, compra 1 tonelada a la semana de bonito y es una locura. Y hicimos un plato de bonito, de rollo bonito, este verano, que triunfó tanto, así mariscado, con salsa verde, glasadín. Espectacular. Y tierno, que me encanta que se haga tierno, que no puedas ni bolearlo en la mano al freírlo, para que quede tierno. Y, coño, triunfó tanto que me empezó a decir los clientes, coño, ¿cómo no lo tienes en invierno y tal? Y yo, bueno, no estamos en temporada en invierno, pero sí lo que vamos a hacer. Le dije yo a Armando, oye, guárdame 100 kilos para la temporada de invierno y otoño y vamos a tratarlo un poquitín, lo envasamos al vacío, lo metemos en ultracongelación y así vamos sacando 5 kilos a la semana y podemos tener durante todo el año rollo de bonito. Y que no lo usamos para taco ni para de otra manera, no para usar el producto directamente. Pero sí para rollo de bonito, para picar y tal, pues sí funciona. Y joder, lo tenemos todo el año, la verdad que... Y una maravilla. Y sí, es muy prestoso. Una maravilla. Bueno, hay que pedir a la gente ahora mismo un poco de paciencia, ¿no? Sí, por favor. No nos maten. No queremos llegar todos y tomar el pincho. Va a tardar un tiempo para que lo Sí. pueda tomar todo el mundo. Sí. Y la primera semana no pasa nada si no lo tomas. No pasa nada, Vale. lo va a seguir habiendo. Vale. También hay que decir que hay que reservar, porque a la lunga hay un sitio piquiñín. Y bueno, de fin de semana, y es verdad que cuesta un poco conseguir Sí, mesa, pero
abrís también los jueves, por ejemplo. Para Claro, comer. los jueves, por ejemplo, este está lleno ya, pero el siguiente, bueno, pues a una semana lo tienes, incluso encuentras mesas si pasas por ahí y tienes mesa alguna vez, que se ve liberando, lo que sea. Viernes, sábado y domingo es lo que sí ya más fastidiadín. Pero oye, estamos peleando también para que haya más espacio. Muy bien. Se venga más espacio. Bueno, pues Luis Menéndez a la Lunga acaba de ganar la mejor etapa de España en Madrid Fusión, un orgullo para Asturias. Los que no conozcáis aquello DIR, porque me lo vais a agradecer, para mí uno de los mejores cocineros que tengo. Todo el mundo decía, este es por meses. No, esto es una realidad que ya veis cómo viene de fuertes. Un abrazo fuerte, amigo. Igualmente, siempre un placer, David.